que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin Bueno, buenas noches, Néstor, ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Mabel. Bueno, un gusto, estar hoy nuevamente con vos. Y bueno, hoy es una noche especial en este Café con Psicoanálisis, donde, nos visita muy especial. Hoy hacemos un salto en el programa, nos metemos con otra temática y, decidimos invitar a Ricky Pashkush, ¿no? Que muy amablemente aceptó con mucha generosidad la invitación. Así que buenas noches, Ricky. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias, Ricky, por estar acá. Muchas gracias. Un placer. Bueno. Te agradecemos porque sabemos que estás con una agenda muy apretada. Sé que en este momento estás con un ir y venir de España, Buenos Aires. Incluso creo que hace muy poquito llegaste de España. Creo que ahora en estos días, ¿no? Llegué ayer de España. Lo que pasa es que estuve yendo y viniendo varias veces. Bien. Por eso, más agradecidos todavía. Bueno, te contamos que este programa intenta, ir bordeando distintos temas, ¿no? Que tienen que ver con la actualidad, con la modernidad, siempre, tomando un poco el psicoanálisis, que es nuestro tema, el de Mabel y el nuestro, y fuimos invitando distintos colegas, y hoy, estamos invitando un colega, pero del lado del arte, y creo que un colega es, que digo colega porque sos un interlocutor, me parece absolutamente válido, porque entiendo que también tenés un gran aprecio por el psicoanálisis, ¿no? Me parece que hay una entrada tuya con el psicoanálisis, ¿no? ¿O me equivoco? No te equivocas nada, es una relación intrínseca con el psicoanálisis, tan intrínseca que yo jugaba de pequeño con mi hermano Tommy en los jardines de Ángel Garma, así que imagínate vos cuánto pude haber, y escuché las primeras palabras cuando Ángel decía, referido a su hija, está ausente, cuando se refería a que estaba, en esa época se le llamaba ausencia. Me analicé con Mauricio Nobel y pasé por diferentes rituales de diferentes estilos terapéuticos, desde Ulloa, pasando por Vivian Leuf, que hablamos de una cosa más sistémica, el maestro también Chamorro, que estuvo un tiempo largo, que hablamos de Lacan. Es decir, que tuvo una vinculación con la variación del pensamiento de acuerdo a qué pensador lo abordaba. Y sí, mi primera psicoanalista era una persona que en esa época era muy conocida, que se llamaba Aurora Pérez. Aurora es una persona, y no es casual que yo la gente puede quizás pensar, pero ¿por qué todos son como bastante trascendentes? Lo que pasa es que los recomendaba Ángel. Todas las personas con las que yo me analizaba, las recomendaba a alguien que tenía mucho que ver con el psicoanálisis, más vale. Entonces, sí, tengo una relación intrínseca con el psicoanálisis hasta los 45 o 50 años, en que muere mi madre, y esas cosas que son la vida, ¿no? Cuando muere mi madre, algo pasó, y desde entonces no me analizo más. Un tema para analizar el porqué. Está bien, no vamos a tocar eso hoy, es un punto, quizás es un interrogante que quede para vos. Sí, descubrimos algo, que los pacientes que tenemos gracias a las madres, por ahí. Está bien, claro. Y todo el psicoanálisis debemos a las madres. Bueno, todo el psicoanálisis debemos a la madre. Yo digo que son las que traen los problemas, parece. No son las que traen los problemas, son el desafío. La mamá es el desafío. Era un chiste. Sí. Es un chiste, sí. A mí me ha pasado con muchos pacientes que fueron padres y dejaron el análisis, ¿no? Cuando tuvieron un hijo, dejaron el análisis, que también me parece que es absolutamente aceptable. Yo
a ver, me gustaría presentarte porque supongo la gente te conoce un montón. Esto que te cuenta Mabel de que, bueno, tiene, digamos, gente que fue alumna tuya, me ha pasado muchísimo en este tiempo de hablar de Ricky Pashkus y decir lo conozco y, bueno, es director de tal obra, de tal otra. ¿Qué podemos decir de Ricky? Bueno, Ricky es director musical, director de teatro, dirige actualmente una escuela de arte, que es el IAM, si no me equivoco. También sos director artístico del estudio Julio Boca y de comedia musical. Y bueno, creo que has hecho una infinidad de musicales, qué sé yo tengo títulos. Gilla, vos hiciste, creo, también esta obra que fue muy interesante, La Casano en el Maipo, ¿no? La Casano en el Maipo, trabajé con Pinti, con Franchella, con muchos... Exactamente, o sea que tenés una trayectoria, no voy a decir la palabra porque es una mala palabra, pero como se dice, de puta madre, una trayectoria impresionante y actualmente además, vos has hecho acá que con un éxito terrible, Kinky Boots, ¿no? Cuando la estrenaste acá en la Argentina, y obviamente ahora estás con esa obra en Madrid, lo cual es un evento, bueno, muy especial, que es una obra que a mí y a Mabel nos interesó porque hay una temática que hemos tocado acá, la cuestión del género, la cuestión de la identidad, que quizás alguna cosa me gustaría que después nos cuentes, ¿no? Entonces, bueno, Ricky Pashkus realmente tiene una trayectoria, por eso estamos muy halagados de que hoy puedas acompañarnos. A ver, ¿por qué te invitamos? Sos Ricky Pashkus, pero además a nosotros nos interesa, a mí personalmente me interesa mucho lo que aporta el arte al psicoanálisis, lo que el arte puede hacer a la subjetividad, ¿no? Sabemos que la práctica del psicoanálisis es una práctica de la subjetividad, más que de la subjetividad, perdón, de la singularidad. Y me parece que el arte tiene como un don absolutamente extraordinario, que es apuntar también a lo singular. Entonces, ¿qué nos podrías decir algo de esta cosa, de lo que nos aporta, vamos a decir lo que nos aporta el arte a la vida, ¿no? A la vida. Por supuesto que cuando hablamos del arte en todas sus manifestaciones, desde ir a ver una buena película, una pintura, eso no hace falta aclararlo. Y yo diría dos cosas, si me permitís. Una está vinculada con que vamos a pensar que estoy hablando de la poesía, que también es un arte, pero voy a usar un término que para mí es más frecuente y frecuentado en mis clases, que se llama la vida poética, la aspiración a la vida poética. Este es un tema, y el otro es la asociación. Vos fíjate que la asociación, no hace falta que les diga a ustedes hasta qué punto es una palabra reconocible por el psicoanálisis. El arte es una expresión también de la asociación. La singularidad más profunda de una persona es qué asocia, pero yo no me refiero en términos psicoanalíticos, sino en términos humanos. El invento, el arte, cualquier aspecto de la vida, básicamente está en la asociación de dos cosas. Esas dos cosas que nadie asocia igual que vos. Es como que te dijera, yo asocio banco de plaza con cochecito de bebé, por decir de alguna manera. Sí, y esa es mi obra, esa asociación es una obra. Lo que germina es por algo asociado con algo. La obra es una asociación ya per se. Y la otra cosa que para mí es importante de la vida poética que aporta a la vida, yo creo que estamos en una etapa, hablo ahora porque supongo que siempre aportó el arte, ¿quién puede discutir? Pues estamos en una etapa hiperadaptativa donde entendemos claramente que de chicos nacemos, vamos a poner X, después vamos a la escuela y nos adaptamos a ciertas normas y después vamos a estudiar teatro y nos dicen soltar, relajar, desestructurate, desarmar, no repitas. Y pasamos por una coladora que era adaptación para tener que hacer un esfuerzo terrible por
desanestesiar aquellos aspectos que eran aparentemente preexistentes, pero que tuvimos que de algún modo... Y ese trabajo de desanestesiar, alguna gente lo puede hacer y otra no tanto. Uh-huh. Yo digo que toda persona puede incursionar en el arte y ese trabajo de desanestesia puede ser incursionado y vivido en tanto y en cuanto no se haya echado lo que se llama el tratamiento de conducto. Porque el tratamiento de conducto mata la raíz del nervio. Y cuando el nervio murió, el dolor se fue, pero ya no existe tampoco la capacidad de articular un acto apasionante. Tomado esto, yo diría que la vida poética es la posibilidad de elegir caminos, en el caso del artista, y en el caso del artista que le da al público una oferta de un viaje poético, sea por el lado que quieras, que implique que la gente llame fantasear, alegrarse, aliviarse, divertirse, pero sobre todo tener la experiencia no cotidiana, no social, de desanestesiar lo que está hiperadaptado. Hay gente que logra esa desanestesia, desanestesiarse. Pero desadaptarse no está tan bien visto. El arte invita a una profunda capacidad de desadaptación. A veces se logra, a veces no. Creo que eso aporta el arte a la vida y al discurso. Sí, me parece interesante. Yo he escrito algunas cosas que, pero igual no quiero meter tanto el psicoanálisis, pero voy a tratar de ver cómo lo vamos bordeando, ¿no? A mí me parece que yo leo de lo que vos decís algo muy interesante, que el arte es una asociación en el sentido de que es la presentación de una experiencia, es la irrupción de una experiencia. En ese sentido, a mí me parece que, por eso tienen esta conversación, me parece que como experiencia el arte es un acontecimiento, ¿no? Y afecta. Lo que me parece también del arte, inclusive obras que he visto tuyas, ¿no? Es un acontecimiento incluso en el sentido heideggeriano del término. Exactamente. Digamos, es un acontecimiento, lo que pasa que no siempre lo es y que a veces no sucede, pero se propone por lo menos la utopía de sí ser un acontecimiento, pero bueno, sí ser una experiencia. Exactamente, es un acontecimiento en tanto cuando afecta, cuando toca, es un acontecimiento, ¿no? Podemos decir que cuando afecta el cuerpo. Nosotros hablamos en términos de Lacan, afectación del cuerpo es cuando hay una experiencia de lo real, o sea, donde lo simbólico un poco queda a un costado y aparece, digamos, lo real en su máxima expresión. Creo que el arte, me parece a mí, ¿no? Por lo menos lo que entiendo, y ahí lo articulo en psicoanálisis, es una experiencia de lo real. Me parece muy interesante esto que traes, digamos, en esa asociación que vos estabas diciendo, en esa desanestesiar a alguien, fíjate ¿no? Vos qué interesante, Néstor, esto que decís, porque coincido plenamente, pero fíjate vos que este impacto afectivo o afectado de lo concreto está hecho por lo poético. Es decir, cómo lo poético se torna concreto. Eso es el desafío del acontecimiento. Que sea concreto aquello que no lo fue. Qué interesante. Te pregunto, como estamos en casa, ¿cómo vas vos, ¿no? Vos como director, vos que además también has sido bailarín, ¿no? ¿Cómo te dirigís vos hacia una obra para que produzca esa conmoción? ¿No? Estoy tratando de imaginarme a Riqui Payú tratando de ir a provocar esa afectación. ¿Cómo va Riqui hacia la afectación? Que bueno, afectás, te digo que afectás. Gracias. Pero digo, ¿cómo vas, no? Si tuvieras que... Es difícil la transmisión de eso, pero ¿cómo irías hacia esa afectación? Vos sabés que el camino hacia la afectación es un camino complejo, porque vinculamos en lo que estás diciendo también a mi aspecto docente. La pregunta me es pertinente como docente de artistas o como director. Primero, permitiéndome ser un ser afectado.
que la modernidad lo paraliza bastante, porque la afectación no es un hecho solamente sensible, es un hecho irritante, es un hecho conmocionante, es un hecho sensible, pero a veces es positivo, a veces es negativo, tiene un montón de colores el ser afectado. Incluso hay un ejercicio muy interesante que algún día lo podemos evaluar, que se llama el yo afectado. El yo afectado es un ejercicio teatral que imaginó el maestro Augusto Fernández y que Julio Chávez trabaja muchísimo. Ahora, ¿cómo voy? Primero tratando de estar en el mejor estado de afectación, que implica desanestesiar y trabajar sobre mis concentraciones y desconcentraciones. Pero también no es un hecho estático. Yo estoy más afectado a los 66 años que lo que yo estaba a los 20. A los 20 yo creía que estaba afectado. Yo creía que estaba afectado en el sentido de que era ansioso o todas las palabras que no puede describir el comportamiento. Pero no era verdadera afectación. Yo siento que ahora construí mirada y que por supuesto la mirada me obliga a ser honesto con aquello que veo, siento y percibo, y tengo más claro la afectación. La afectación requiere algo honesto en relación a uno mismo. La deshonestidad en la relación con las cosas no permite la afectación. Entonces, ¿cómo voy? Tratando de ser honesto con lo que me pasa con la obra, con lo que quiero contar. No te diría que busco provocarlo, porque a veces no lo buscas o te parece que es tonto pensar, lo voy a conseguir. Pero lo que sí trato de que los instrumentos, me refiero a los artistas, que todos los que trabajan conmigo conformen un equipo afectado por la poética del material. Entonces, ahí sí aparece que un equipo afectado por la poética del material se torna expresivo de la tarea. Y también en la fe infinita, que es un concepto que yo trabajo mucho, que después si querés hablamos, de que aquello que yo siento es. Lo que siento es, no se discute, no hay relatividad, hay una fe infinita que lo que siento es. Hay que entender a qué me refiero en esa fe infinita. Un segundo te lo explico. Sí, claro. Claro, sí. Yo siempre hablaba con mis alumnos de la fe infinita para dirigir, para actuar. Y una vez un rabino me dijo, ¿vos sabés lo que quiere decir fe infinita? Yo digo, sí, creo que sé, pero cada vez que me lo preguntan dudo. No sé cómo explicarlo. Es como una conmocionante afectación que me dirige hacia un lugar, intuyendo que eso es, y sin dudar de que eso es para construir lo que tengo que hacer. Me dice, bueno, eso es la fe infinita. Yo digo, ¿por qué? Porque fe, me explicó este rabino, es fidelidad a uno mismo. Yo dije, mira vos, qué distinto. Yo pensaba que fe era fe en otra cosa. No, me dice, fe es ser fiel a uno mismo. E infinito es ser fiel a uno mismo fuera de los límites que controlo. Y yo puedo ser fiel a mí mismo fuera de los límites que controlo, solo guiado por la intuición y por esa fe que me hace creer que lo que debo construir para esa vida poética es lo que debe ser. Lo fui ganando con el tiempo. Sí. Y hay que entender que esto no quiere decir no dialogar, no quiere decir no contemplar o no dudar. Quiere decir que lo que intuyo se articula. Si no se articula, es cobardía. Interesante. Interesante, Néstor, ¿no? Si me dejas un segundito, sí, por favor. Hacer una acotación una acotación desde el psicoanálisis. Pensaba y lo escuchaba, bueno, como lo que soy. Yo no soy una artista, soy una psicoanalista. Y me gusta mucho la investigación y por eso escribo. Y pensaba, qué interesante el recorrido que hizo Ricky, ¿no? Que es casi el recorrido de un análisis, Néstor, en el sentido que extrajo el objeto mirada. ¿Nos podés seguir, Ricky? ¿Querés que lo explique qué es extraer el objeto o sea, entendés claramente? Entiendo claramente. Bueno, extraes el objeto mirada, lo apropiás,
lo dejás, lo acotás, en ese sentido está acotado en el fantasma como debe estar, y ahí armaste un síntoma, en el sentido que pudiste hacer de eso que era ansiedad y todos esos síntomas que te tocaban a vos, tocar al otro. Perdón que me meta con vos, pero estás dando tanto ejemplo que me parece maravilloso para aplicar el psicoanálisis lo que venimos hablando en estos 6 meses, Néstor, o 5. Sí. Pero Mabel, están así. Muy claro que es la sublimación, que es en última instancia salir de la locura, lo que vos trabajás, Néstor, y entrar en esta línea. Es lo que iba a decir. La producción, ¿no? Espera que nos quiere decir algo rico. Sí. Es tan así lo que decís, que yo muchas veces, cuando el alumno se describe, soy ansioso, yo le digo, Freud, que a lo mejor no es el caso, dice que la ansiedad es la única emoción verdadera. Sí. Ahora, ¿por qué es la única emoción verdadera? Porque está vinculada con el tiempo. Entonces, es una emoción que no está vinculada con el gusto de cómo nos gustaría ser. Ahora, por supuesto, ¿cómo opera esa ansiedad? Como un problema cuando no puedes obrar. Ahora, la ansiedad que no impide obrar, pero que acompaña la operatividad, evidentemente es... Entonces yo, bueno, más allá de eso, digo, cuando el alumno dice, soy ansioso, soy hiperkinético, tengo la ADD, la ATH, la enfermedad, digo, mira, a mí no me lo vengas a traer como defectos, son todas virtudes. Que cuando las puedas entender como virtudes, yo entiendo, porque yo de chico sentí que eran defectos, pero no estoy más dispuesto a que nadie me diga usted es muy ansioso. Yo lo que tengo que, en todo caso, ver es decirle, ¿qué me quiere decir? Ahora, esa operatividad también requiere, en esto que llamabas vos, Mabel, al principio, lo que yo llamo la cámara observadora. Esa cámara que tenemos arriba, que mira quién soy en la escena que estoy haciendo. El artista tiene eso, está observándose en la escena. No es padecedor solo de su ansiedad o de sus límites, sino que como una cámara casi te diría oculta, o como una cámara de Tinelli, se observa y observa a la otra persona en la escena. Ahora, esa observación también puede ser durante la adolescencia muy dura y muy angustiante, porque sentís que es un acto de narcisismo estar observándote en la escena. Hasta que te das cuenta que esa mirada y esa ansiedad y esa operatividad, por supuesto que no son virtudes, sino que son quien sos y que no tienen más que ser, no requieren descripción, requieren articulación en la operatividad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que hay una especie de extrañeza en esta situación, que es estar tan inmerso apasionadamente en las cosas y al mismo tiempo estar extrañado por las cosas, estar enajenado observándolas. Es la mejor explicación de lo que es lograr un síntoma, me parece, ¿no? Sí, El poder saber hacer con eso que uno sufre o padece, poder sublimarlo y armar todo lo que armaste vos, Ricky. Muy interesante, muy bien explicado, sin términos psicoanalíticos, pero con una riqueza increíble. Yo creo que la gente que nos está escuchando va a servir mucho tu aporte, porque muchos nos preguntan por qué Freud, dentro de los destinos de la pulsión, deja a la sublimación como uno de los destinos, pero dice que es sin objeto. Y es eso lo que estás diciendo vos, que el objeto lo pudiste sacar, lo pudiste dejar, pero a su vez te acompaña todo el tiempo. Supiste hacer con eso. No es que la finalidad es transformarlo en lo contrario, como dice Freud, o el masoquismo, o el sadismo, la pulsión, la represión, sino hacer de eso, en vez de un síntoma, un síntoma. Saber hacer con eso, ¿no? Una producción. Es tan así lo que decís, que yo también hablo que este camino no tiene sentido. Ahora, no tiene sentido en el sentido del sentido, Claro. y en el sentido de la dirección, no tiene sentido. Es el goce en sí mismo, es la celebración de la vida per se, pero no tiene premio. Esta autoarticulación no tiene premio. Dejar de quejarse de lo que me quejaba no es un acto de restricción, no tiene premio, no es no te quejes. La no queja, bueno, que este era un tema mío en el psicoanálisis. Cuando yo me iba a psicoanalizar, en general, Chamorro y todo esto, Ariel Alejandro y tanta gente me decía, no te estás quejando. Y yo digo, no me voy a quejar.
Me decían, pero si no te quejas, no te puedo. Y discutíamos sesiones enteras, porque yo decía, no me voy a quejar, porque no me pienso quejar sin saber por qué no me quería quejar. Voy a hacer algo con eso, no quiero curarte. Claro. Entonces eso era no poder producir todo lo que hiciste después. ¿Para qué te ibas a sacar eso? Está muy bien, vos lo lograste. Claro, hiciste una producción de eso. Claro. Y vos sabés que debo decir que Chamorro me dijo unas cosas, no sé si lo conocen. Sí. Chamorro me dijo algo a mí, te lo cuento porque siempre lo cuento como algo que la gente me dice, pero está mal lo que te dijo. Y yo no. Yo un día le dije al señor Chamorro, yo no tengo inconsciente. Y él me dice, es verdad. Y yo me doy vuelta porque estaba en una época, hice diván, después no. Digo, me estás cargando, yo sé que tengo inconsciente, te lo dije porque te quería decir algo. Y él me empezó a discutir. Me dice, no tenés. Y yo, ¿pero cómo estás discutiendo? Yo te digo que yo sé, lo dije, pero como una charla, no me trates de decir. Y él me dijo una cosa al rato, y además te vas a ir y ya es el alta. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque no tenés inconsciente. Y yo le dije, me estás diciendo, nadie me va a creer que me lo decís en serio. No existe no tenerlo. Y me dijo, y yo le dije, porque estaba pasando una etapa dura de mi vida, y le dije, pero yo sé que tengo, te lo dije, perdóname, no te lo dije, pensé que se había sentido ofendido por mi comentario. Entonces me dice, no tenés inconsciente. Digo, pero no puede ser. Y le digo, pero si estoy sufriendo. Y me dice, pero estás obrando. Y yo digo, ¿y cuándo vuelvo? Hasta que deje de obrar, no vuelvas más. Y yo digo, ¿por qué? Porque no me importa tu dolor, porque estás obrando. Claro. Yo fui mirando al techo y no sabes, la gente me dice, bueno, pero te psicopateó, te dijo una cosa que no existe. No, ¿cómo no? No. Y yo le dije, mirá, yo sé que tengo inconsciente. ¿No? Para mí me hizo mucho bien lo que me dijo. Claro, porque te sacó de la repetición del inconsciente. La ley del inconsciente es la repetición de lo mismo, y vos estabas siendo un creador ya. Está muy bien lo que te digo. Además es casi... de desalojarte de tus adherencias a los síntomas. Excelente el ejemplo. Sí, perdón. Sí, no, además me parecía, sí, la verdad que es el testimonio, o sea, la obra artística de Pashkus es el testimonio de un análisis, porque pensaba además que casi esta anécdota que cuenta de Chamorro es como un testimonio de pase casi, ¿no? Podríamos decir también. Sí. ¿No? El pase... Educación excelente, ¿no? Como Exactamente. Además me parecía interesante... pensaba, ¿no? Cuando uno habla de la locura creacionista, ¿no? Un poco que hay que estar loco. Digo, una cosa es la locura creacionista, que es disponer de esa locura para algo, que no es estar loco, digamos. Me parece que en esta cosa que plantea Ricky de sus afectaciones en la adolescencia o en su vida, pudo hacer una extracción, un vaciamiento. Creo que además hay otra operación de la que está hablando Ricky, que me parece interesante para nuestro campo, que es ese vaciamiento que se fue provocando, y en ese vaciamiento mismo está la producción artística, me parece. O está ese producto que es el sintón, que es ese saber hacer con nuestra propia locura, ¿no? Exacto. Me parece que hay muchas cuestiones ahí que son muy pedagógicas para nuestro campo, Ricky, ¿no? A partir de esto que estás un poco contando anecdóticamente. En la entrega que hace él de ponerlo a ver, eso que él lo pone a ver, lo entrega, eso de entregarlo es el pase. Es sublimación. Y lo más grave de todo esto es que los humanos, en realidad, con las palabras, no lo estoy inventando yo, ¿no? Tenemos problemas, porque cuando vos hablas de locura, el otro día me invitaron a hacer, para que se entienda, yo tengo una obsesión Foucaultiana con las palabras, y me dijeron, la charla de la masculinidad y la danza. Entonces empezó la charla y yo le dije, decime qué entendés por masculinidad. Muy bien. Claro. Porque yo no sé qué es. Masculinidad puede ser machismo, puede ser actitud, Entonces, cuando vos hablas de locura, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que la subjetividad percibe como locura? Yo creo que la subjetividad percibe como locura, en los casos en que la locura no es tal,
a nivel psicoanalítico, el miedo. El miedo, la dispersión, la confusión y el miedo, el insomnio revelador pero insostenible, genera una sensación de locura que la podemos denominar como locura, pero que no es locura, por supuesto, Claro, sí. y que tiene que ver con la manera en que nos atraviesan ciertas cosas. Pero ese apropiarse de esa locura creacionista, como decís vos, o sea que yo de chico sí pensaba, ay, me voy a volver loco, pero no era porque no me acordaba. La locura puede estar dada por alguien que está tan obsesivo que no puede salir de recordar cosas concretas y cotidianas. Es decir, no es un Napoleón Bonaparte que inventa algo, sino que es alguien que no puede movilizar. La locura es la falta de movilidad, la locura es la falta de opciones, la felicidad es la posibilidad de opciones. Entonces, y no es mucho más que eso la felicidad, tener una posibilidad de opción. Y si no hay ninguna opción, no enloquecer. En todo caso, ya es bastante felicidad. Pero yo encontré en una frase filosófica algo que a mí me hizo mucho bien y que me alejó de esa percepción de que hay una posibilidad remota de ser quien soy, o de querer aspirar a ser quien soy, o de querer aspirar a conocerme. Cuando yo empecé a entender que eso no existe, que lo máximo que puedo entender como quién soy es entender mi rumiar, y que hay también un aspecto, llamémoslo, mal pensado, el rumiar, y más humano imposible, porque ese pensamiento, esa radio interna no existe en otro que no sea el ser humano. Cuando yo pude habilitar el rumiar como aspecto personal de la creación, y que en todo caso, cuando me preguntaban quién soy, yo pudiera contestar, soy el que piensa quién soy, mucho más no puedo decir, y que conocerse a sí mismo no me era algo tan propicio, sino que cada vez más ser más parecido a quien soy. Cuando me di cuenta que eso era lo máximo que podía aspirar, ser más parecido a quien soy, todos estos caminos que ustedes mencionan, la articulación, la locura creacionista, eran atractivos porque me hacían parecerme más a mí, no ser yo. Ser yo hubiera sido estúpido. Si me permitían entender que eran caminos más cercanos a parecerme a quien soy. Y eso me hizo tanto bien. Qué bueno ese parecerse. Qué interesante. Parecerse porque es casi un semblante también, ¿no? No es idéntico, es parecerse, ¿no? O sea, no es el yo como lo idéntico así, Claro. sino el parecerse. Me parece que, ¿no? Es una categoría, es un desdoblamiento también muy interesante, del parecer, que no es lo idéntico, ser idéntico a mí mismo, que No, sería como un puro narcisismo tonto. Pareciera que lo hemos llevado sin darnos cuenta. Lo que acabas de decir, y ahora parece que jugó de psicoanalista, pero lo que acabas de decir es la primera pregunta que hiciste. ¿Qué puede aportar el arte? El actor, sin dejar de parecerse a sí mismo, se parece a otros. Exactamente. Siempre ese es el juego, porque cuando pretende dejar de parecer, no, ser sí mismo no puede dejar. No. Claro, el sí mismo es concreto. El sí mismo es el espacio del impacto afectado. Pero ahí, en esa conciencia de parecerse a sí mismo y al mismo tiempo aplicar todo lo que sabe sobre ese parecer para parecerse a otros roles y que el público disfrute viéndolo parecerse o ser, claro. es el aporte que le hace la actuación o el arte a la versatilidad y al alivio que implica la vida poética. Pensaba esto que dice Ricky y Mabel un poco en relación a un libro, el libro último de esto de, digamos, lo uno y lo otro, que juega lo actoral en lo hétero, ¿no? Cuando uno habla de lo hétero en el sentido de lo otro del uno, no quedar encerrado en el uno de sí, ¿no? Me parece que lo que está planteando Ricky, estoy llevando un poco el agua para nuestro molino. Lo hablamos ayer en la presentación del libro, claro. Claro, entonces me parece que la actuación, el arte, ¿no? Además de la especificidad de lo que se ocupa Ricky, pero el arte tiene que portar eso hétero, que nada tiene que ver con la heterosexualidad,
digo, lo hétero como lo otro, ¿no? Esa versatilidad, digamos. Me parece que es interesantísimo esto que decís para... voy tomando las cosas y las traigo para nuestro molino, porque me parece maravilloso, ¿no? Haces un psicoanálisis, pero nunca escuché a nadie hablar tan bien de la sublimación. Me tiene muy impresionada, realmente, más que un pase, te diría, es esto, ¿eh? Es una obra de arte. Es una obra de arte porque esta elevación, ¿no? Esta frase lacaniana cuando dice elevar el objeto a la dignidad de la cosa, ¿no? O sea que me parece que hay también, digo, la elevación no como algo superior, sino ese trabajo, ¿no? De hacer pasar una cosa para otro lado. Me parece que ese pasaje, el arte juega ese pasar, que me parece interesante. Ahí está la elevación, no como superioridad, sino como transformación, ¿no? No tenga duda, porque esa elevación, que a algunos les gusta llamarla elevación de conciencia, y yo digo, ¿pero qué quiere decir para vos? Tiene que ver con el movimiento. Y cuando vos decís elevarse para hacer el pasaje de la dignidad de la cosa, no sé si fue exactamente eso que dijiste. El objeto a la dignidad de la cosa. Claro. El objeto a la dignidad de la cosa. Lo que hace es hablar de una elevación per se en el hecho de que hay una dignidad en el movimiento más allá de la ofensa que ese movimiento me provoque. Exactamente. Entonces, cuando hay una comprensión que el movimiento en sí mismo dignifica por encima de la ofensa que produce, porque ofende, ese movimiento ofende, hiere, lo faltante hiere, todo lo que no está hiere, aprender hiere, educar ofende. Ahora, no son buenas épocas para eso tampoco, porque la modernidad no está bien vinculada con la ofensa. Sí con el movimiento, pero pretende que sea un movimiento no doloroso. Es un movimiento tonto. La dignidad, claro que está en haberse puesto a llevar a la dignidad de la cosa, pero cuesta porque esa elevación duele por lo faltante, no tiene por qué ser un maltrato, pero en ese dolor hoy es muy complejo en términos de docente, diría, crear un ámbito que habilite esa movida. Ahora, me parece que intuyo, digamos, y por relatos de gente que estudia con vos, que creo que es la virtud un poco también de Mabel, en lo que hace el psicoanálisis, vos sos un gran transmisor. A mí me gusta siempre pensar la docencia no en en trasladar un saber, ¿no? O un conocimiento. A mí me parece que vos mismo encarnás la experiencia de transmisión. En eso me parece que está la virtud de un docente, ¿no? Yo intento hacer lo mismo, ¿no? En lo que puedo yo dar, por lo que hace Mabel. Me parece que vos encarnás la transmisión. Bueno, yo siempre hablo con los maestros, a los que educo, a veces maestros. Hoy justo tenía una charla de eso, después lo cuento rápido. El maestro no es el que te enseña su saber, es el que te cuenta sus secretos. El maestro te cuenta cómo lo hizo, no te cuenta cómo se debe hacer. El maestro te cuenta de qué se trata su experiencia, sea o no afín a un mandato. El maestro expone su falta, el dolor que le ha producido su falta y su incompletud, lo dolorosa que es, no la tapa, no la destierra, la encarna y desde ahí observa cómo vos podés satisfacerlo a él o a ella, porque también hay un goce en la satisfacción del docente. Cuando ese goce desaparece, yo era un paciente insoportable, chicos. Yo cuando veía que el terapeuta no gozaba lo que yo entendía como goce, me acuerdo que a Mauricio Nobel le dije, hijo de puta, vos no estás entendiendo, y él se enojaba conmigo, y dice, no se puede decir de todo. Y yo digo, sí, no está. Ahora, cuando el docente goza, en el sentido del que estamos hablando, goza, con no saber, acepta su criterio de chantada, porque es un chanta que pudo superar su percepción, porque el docente de arte no tiene título. Ustedes pueden tener un título que les da un saber, y nosotros ni tenemos eso. Entonces, tu chantada está siempre sorprendiéndote de por qué me están escuchando. ¿Por qué siguen atentos? Es maravilloso. Ahora, desde esa incompletud,
Cómo se quita todas las investiduras. A mí me gusta esa postura, ¿no? De quitada de investiduras del yo todo el tiempo, y eso es lo que él produce, impacta y llega al cuerpo, ¿no? Del otro. Y fíjate, no sé si has leído un libro que a mí me ha encantado. Es un libro tampoco tan... El maestro ignorante, de Rancière, lo recomiendo muchísimo. Sí, lo conozco, porque es un libro que habla, es un libro viejísimo, ¿no? Ahora, es un libro de filosofía. A mí me pasa eso. Yo puedo enseñar lo que no sé. Y las veces que me ha animado, yo le estaba dando clase, esto es literal, a Julio Boca, que me llamó. Y yo le digo, Julio, yo no sé ni los nombres de los pasos en francés. Y él me dijo, vos tenés mucha calle, déjate de joder, empezá la clase. Eso es saber hacer, ¿no, Néstor? Eso es saber hacer. Yo no sé si hacemos nosotros siempre hacemos un pequeño intervalo, pero a ver si, porque creo que la charla con Ricky puede dar para varias horas y tenemos 1 hora. Hagamos un pequeño intervalo y seguimos. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, 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 rappelle-moi qui je suis, si jamais j'oublie ¿Te perdiste de algo? Búscanos en Radio Cat como Radio en Casa y escucha todos nuestros contenidos on demand. Bien, bueno, acá volviendo, una charla impresionante. Estoy recibiendo ya comentarios por el WhatsApp de lo interesante que está resultando Ricky. Es un cachetazo de cosas esto, ¿eh? Es un cachetazo. Nos estás cacheteando. Yo lo vivo como una caricia, perdón, pero te lo vivo. No, pero está muy bien. Pero una caricia al alma. Me encanta. Es cierto, es una caricia. El cachetazo en el sentido de la conmoción también, ¿no? Sí, ¿qué hacemos los psicoanalistas? No nos empezamos a preguntar de ahora, Néstor. ¿Sí? ¿Qué hacemos, Néstor? Quizás ahora tenía ganas un poco de preguntarte, pero yo una vez leí algo, un reportaje que te habían hecho, creo en La Nación, pero ahora te pregunto un poco, la obra que estás haciendo, que la estuviste haciendo acá, esta obra Kinky Boots, digamos, yo no la pude ver acá porque después vino la pandemia.
hay una temática en la obra. Vos has comentado algunas cosas en relación al género, en relación a la cuestión de la identidad. No sé si te interesa comentar algo de la obra o de esa puesta en escena, inclusive muy jugada me parece, para España, ¿no? ¿Qué nos podrías decir que es lo más actual que estás haciendo ahora, ¿no? Como para saber un poco de lo actual de Ricky. Bueno, estoy haciendo Kinky Boots, que es una obra que la música de Cyndi Lauper, Harvey Fierstein es el autor. La voy a hacer en abril acá con Martín Bossi, Sebastián y Fernando Dente. Y la estoy haciendo en Madrid, España, que está yendo por suerte muy bien. La obra es la historia del encuentro entre un joven que rompe el mandato de un padre decidiendo no trabajar en la fábrica artesanal, pero de zapatos. El padre muere y se tiene que hacer cargo de esa fábrica, conoce una drag queen que extrañamente el libro dice una drag queen heterosexual, así lo pone el libro, igualmente a mí eso nunca me importó mucho, una drag queen que le da la idea de hacer zapatos, las botas, esas kinky raras, gigantes, y con esas botas él emerge porque encontró su nicho de mercado. De todas maneras, claro que es una obra interesante porque el asunto de la obra son varios, pero uno de los asuntos es el respeto por la identidad de género. Ahora, siguiendo con lo que estábamos hablando, Sí. todo este asunto es de una complejidad muy grande cuando tenés que encararlo, no para la obra, porque para la obra está claro de qué se trata la obra. Aparece un momento de discriminación hacia la persona que es drag queen y después la reparación. Pero, ¿qué significa el asunto de la identidad de género o de la aceptación, o llamémoslo salir del placar, o de la no discriminación, o del bullying, o todos estos temas de las leyes, de los derechos humanos? Está también la trampa de la palabra. La palabra muchas veces, por supuesto que es necesario. Sigamos hablando, ¿no? ¿Cuál es tu decisión? En el documento pones X, pones masculino, femenino, en el baño a donde... Todo ese universo a mí me atrae muchísimo porque ¿quién es yo? En mi última instancia, ¿no? Mi yo, ese que nace cada día, en mi sexualidad, en mi identidad de género, en mi rechazo a cómo me ven los otros. ¿Qué es? Yo, por supuesto, que tengo que hablar esto en un espacio psicoanalítico, porque si no, se puede malinterpretar lo que digo, siendo una persona que no solo estoy a favor de todo eso, sino que lo acompaño hasta las últimas consecuencias peleando, pero no dando por sentado que con las leyes se alcanza, porque hay un chico que tiene los mismos obstáculos que tenía hace 20 años, con la diferencia de que la ley lo acompaña. Es poco, no, es mucho. Pero hay un problema que se le suma, que es que ese chico tiene que ir a la mamá y decirle, me acaban de decir puto, y la mamá le dice, no, ya no se puede más decir puto, pero me están diciendo puto, mamá. Claro. Pero no se puede, mi amor. Y me pegaron por puto. Pero ¿cómo te pegaron por puto si estamos en el 2021? Y ahí el chico eclosiona de una manera mucho más tremebunda si no encuentra una relación con este pensamiento que para mí es esencial. El otro día, en ese reportaje que mencioné antes sobre la masculinidad, y yo le preguntaba, y me dice, bueno, vos, Ricky, ¿cómo te definís en términos de todas las que son las descripciones actuales? Binario, gay, no. Digo, mira, generalmente yo me definía como gay. Pero me gustaría saber cómo me definís vos. Porque yo pregono que soy la suma de todas las miradas. Entonces contame cómo me ves vos. Claro. Y no me lo pudo decir.
Yo digo, es que no me podés decir porque me tenés respeto, porque es políticamente incorrecto. Decime, si me lo podés preguntar, también se puede observar. O solamente me puedo definir sin que vos me observes. Yo no me voy a ofender. Decime cómo me ves. Y me dijo, no podría jamás decirte no sé cómo te veo. Entonces, para mí la identidad de género, hasta que no podamos decir qué vemos y la humanidad esté desarrollada para humanamente mirar al otro, tenemos que acompañar al que se autopercibe de una manera tan amorosa que también puede entender que los demás todavía no pueden articular lo que ven. Porque cuando lo articulan, muchas veces mienten. Muy bien. Qué interesante. Excelente. Excelente. La verdad que es una Totalmente de acuerdo. excelente. Sí. Además, date cuenta, no sé, a ver, cómo tomar esto que Sí, está no, diciendo está Ricky. perfecto, porque cuando vos le preguntás a alguien si es gay, a un heterosexual no se lo preguntás, y está muy bien lo que le responde. ¿Cómo me ves vos? ¿Qué importa? No hay un ser homosexual, ni hay un ser heterosexual. El ser pasa por otro lado. Es una elección, en todo caso, que depende, como también es una elección la neurosis, como decía Freud, ¿no? O sea, que no dice nada, es tal cual lo que dice Ricky, eso en sí mismo no dice nada. Y aún Ricky, yo agregaría, es un pensamiento mío, que habría hasta que dejar de decirlo, porque realmente andar declarándolo significa que algo culposo sigue habiendo, ¿no? Algo de definite. ¿Qué es eso? O sea, ¿con qué derecho te preguntan? A mí siempre me quedó de una pareja, bueno, los dos son varones. Si vos me preguntás cómo te veo, Ricky, es muy varonil. Por tu producción sos muy varonil. Tenés lo que Lacan decía, una parada viril. A mí no me importa qué haces de tu vida sexual. Yo te veo viril. Viril no quiere decir macho, te veo en una posición productiva, que eso es el viril para Lacan. Y me decía uno que fue paciente mío y que, bueno, no vive ya acá en la Argentina, que decidieron hacer un embarazo, bueno, in vitro, etcétera, con su pareja, y todos lo que le preguntaban, todos que veían a la nena, le decían, ¿quién es el padre? Y ellos le contestaban a propósito, y muy bien, no sé. Y bueno, sí sabían quién era el padre, pero eso no era lo de menos. Los padres es una cuestión simbólica, no el que puso y no el genitor. Me parece que lo que está diciendo Ricky es como también, que me parece que en esto coincidimos desde el psicoanálisis, es salir de la categoría del género también, ¿no? De la clasificación. Me parece que cuando hablamos de lo hetero, para todos... Yo coincido mucho en esto que decís. Ahora, para salir del género hay que pasar por él. El mundo necesitaba pasar por esto para llegar a una no definición, pero esa no definición no quiere decir un personaje, me gusta todo, no sé lo que me... No, quiere decir humanizar la experiencia. Ahora, nos va a tomar unos siglos, porque estamos, a mi juicio, en un amplio retroceso en todos los sentidos. El nombrar es bueno para pasar por él, pero el nombrar también resta el nombrar. El nombrar mata. Mata, bueno, yo digo resta, pero mata. Lo que se nombra muere. Automáticamente estás construyendo la desaparición de lo nombrado. Pero no se puede no nombrar en esta época porque es evidente que si no... nominativa, es una época clasificatoria. No, pero además le quitas identidad a alguien que necesita tenerla, no podés quitarle. Lo que tenés que explicarle es que ahí no frena. Es un paso necesario. Necesarísimo. Sí, me corrijo, tenés razón. Sí, ahora es necesario hablarlo para después que pase a otros lugares. Es como hay que pasar por la lengua para desprenderse también, que es un poco lo que decía Ricky, la trampa, o sea, el lenguaje es una trampa también, y en eso nadie zafa de ese lugar. Nosotros trabajamos con esa trampa, pero hay que pasar por ahí para salir. Es como servirse del padre, digamos, para ir más allá del padre, ¿no? Que poca gente fórmula lacaniana. Sí. Poca gente lo consigue, pocos artistas lo conseguimos, pocos psicoanalistas lo consiguen, porque si lo nombrado
está muriendo, tengo que seguir desesperando en el nombramiento. Es decir, el nombrar es un acto desesperado, no tranquilizante. Exactamente. Entonces, algunas personas lo logran y otros fallecen en el intento construyendo lo que se supone que es un saber. Me refería más que el nombrar, que eso está perfecto que lo nombre, al preguntar que sos. La pregunta, me parece que ahí no coincide entre el que responde y el que pregunta. El que pregunta, coincido plenamente, claro, coincido plenamente. Eso es lo que no, que hiciste bien vos en no responder. Decir, bueno, ¿cómo me ves vos? ¿Qué te Claro. tengo que contar yo? Claro. Después Muy bien. hablarás, vos hablas todo con tus obras, eso está claro. Me parece que en esto también que decís, y haciendo casi como un abrochamiento, porque creo que estamos casi sobre la hora, Sí. me parece que en esta cuestión que vos planteás, Enrique, en relación al nombrar o hacer caer el nombrar, me parece que es la orientación que tiene que tener el arte, digamos, como afectación, ¿no? Digo, tomando un poco todo el relato de lo que vos has contado hoy, ¿no? Todo ese tránsito de tu análisis por el arte, digamos. Hoy hiciste un recorrido analítico de la mano del arte, me parece una cosa... Ahora, Néstor, fíjate vos que volvemos otra vez al principio. No nombrar es el arte, la danza, por ejemplo, para impactar en lo concreto, tal como lo nombra la palabra. Eso sería la utopía. Exactamente, qué interesante. ¿Lo puedes repetir? A ver, que me quiero que me quede. En la danza, vos no nombrás. Sí. El espectador tiene que tener la capacidad de percibir lo no nombrado como algo concreto, como dijeron ustedes en términos lacanianos, para que lo impacte y lo afecte. Es decir, lo poético no nombrado, si está artísticamente planteado, impacta como lo concreto, pero nació como una situación no nombrada. Muy bien. Claro, mejor ejemplo imposible, claro. Sí, muy bueno, bien. nos ha dado una lección de esto, de todo lo que yo creo, mucho mejor. Creo, Mabel, y esto va para Ricky, creo que, bueno, nos va a deber otro encuentro más, Ricky, sí. Cuando retomemos el ciclo. Va a ser un placer. Ya desde ya estás invitadísimo. Sí, muchas gracias. Y realmente creo que fue uno de los programas más reveladores, porque fue un testimonio, me parece que tuvo el acontecimiento del testimonio, o sea, alguien que se puso a hablar desde sí, dando testimonio. Esto me parece maravilloso, por eso ahora coincido también con él, es una caricia, pero aparte también me cacheteó, porque la verdad es que nos viste para todos lados, o sea, me acariciaste y me cacheteaste, o sea, yo tomaría las dos cosas que me gustan, porque me voy absolutamente conmovido, y creo que la audiencia creo que toma esta dimensión del testimonio y, bueno, una visión del arte absolutamente interesante, ¿no? Y muy, vamos a decir, muy de la mano con el psicoanálisis, muy de la mano con lo que el psicoanálisis también aporta a la vida. Creo que el arte aporta a la vida y creo que el psicoanálisis, digamos, como decía la hija de Lacan, una frase que a mí siempre me gustó, el psicoanálisis es dar vida a la vida. ¿No? Judith Miller dijo, el psicoanálisis es dar vida a la vida. Creo que yo desprendo mucho de esa frase de todo lo que dijiste. Dar vida a la vida, o sea que a la vida hay que darle vida, si no puede ser una vida sin vida, ¿no? Entonces, en esto me parece que nos podemos hermanar en un buen sentido. En otras palabras, sería lo que yo llamo padecer el sinsentido dándole sentido. Muy bien. Bien, muy bien. Muy bien. Así que, bueno, yo espero ansiosamente que reestrenes la obra acá en la Argentina. Sí. Así que te vamos con Mabel y muchos otros colegas, hacenos un lugar porque vamos a estar. Así que vamos a estar ansiosos por ver. Es una obra que a mí especialmente me interesa, inclusive por toda esta cuestión de la identidad y del género, que es un tema que nosotros también venimos trabajando en la Fundación. Así que, bueno, no sé si estamos en la hora o no. Yo le preguntaría a nuestro director de la radio. Así que, bueno, buenas noches, Mabel. Hoy es nuestro último programa del ciclo. Hasta marzo. Hasta marzo. Y la segunda semana de marzo empezamos. Empezamos de nuevo. Así que, bueno, felicidades, Ricky. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Buen año.
Buen año Buen para año. todos. Muy agradecido. Así que un Gracias. beso grande a todos. Gracias, Néstor, por invitarme. Muchas Por gracias, favor. Ricky. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Gracias, John. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace, que j'ai l'audace, que j'ai l'audace, que j'ai l'audace.